Bienvenidos a este segundo video tutorial sobre RStudio. En el primer video tutorial vimos un poco el funcionamiento básico de RStudio y en este segundo video tutorial lo que vamos a ver es alguna de las funcionalidades que ofrece RStudio que van más allá de simplemente trabajar con R. En particular vamos a ver dos cosas. Una, cómo generar documentos de manera automática utilizando RStudio y de una manera muy sencilla, lo cual nos va a permitir automatizar la generación de informes, etc. Por otro lado, vamos a ver cómo crear de forma muy sencilla aplicaciones web que por detrás ejecuten R para realizar diferentes cálculos, etc. Lo primero, abrimos RStudio y vamos a fijarnos, ya vimos en el vídeo anterior, algunas de las opciones que había aquí a la hora de generar un nuevo documento. En particular nos quedamos con la básica, que es crear un script de R, pero tenemos varias opciones. Vemos aquí una cosa que se llama Markdown, también ficheros de texto y ficheros de C++. Muchas veces la funcionalidad de los paquetes no está implementada utilizando el propio lenguaje de R, sino que está implementado en C o en Fortran en algunos casos, por lo que pues el poder escribir directamente aquí ficheros de C es importante. Y luego tenemos varias opciones: RSwave, HTML, presentaciones, documentación de R, etc. Vamos a quedarnos con esta primera opción, Markdown, porque, como veremos, nos ofrece muchas cosas. Cuando abrimos o cuando pulsamos en ese botón, se abre una especie de menú en el cual podemos escoger diferentes opciones. Tenemos diferentes opciones: documentos, presentaciones, Shiny, templates. Pues en cada uno de ellos también tenemos diferentes opciones. Ya iremos viendo lo que hay en cada uno de ellos. Por ejemplo, en los templates pues podemos tener plantillas, por ejemplo, para algunas definidas en el paquete articles, que nos permiten, por ejemplo, pues crear automáticamente documentos que tienen el formato de ciertas revistas, como el Journal Statistical Software u otros documentos. Shiny, luego lo veremos, nos permite crear documentos de forma sencilla, o documentos, lo que mencionaba de las aplicaciones web, presentaciones también, utilizando LaTeX o utilizando HTML, y luego documentación normal. Vamos a optar por esta primera parte. Vamos a crear un documento de tipo PDF con el título, pues, documento PDF. Le damos a OK y vemos que se abre un nuevo documento de texto plano, que tiene un formato un tanto especial. Tiene una primera parte, una cabecera, aquí entre líneas, en las que tenemos diferentes campos: el título que le hemos dado, el autor, la fecha y el tipo de salida que queremos, en este caso documento PDF. Y luego, pues un texto que ya nos añade el propio RStudio a modo de ejemplo para ver varias cosas. Ver, por ejemplo, de qué manera podemos escribir las direcciones, las URLs, los links, de qué manera podemos, luego lo veremos, resaltar ciertas palabras. Y luego vemos aquí una parte que es muy importante, que es una parte del texto que tiene este formato especial con las 3 comillas entre llaves, esa R, y luego dentro vemos que hay código R que simplemente con control enter podemos ejecutar. Vemos que nos hace un resumen de la base de datos de cars, y si ejecutamos plot también de igual manera nos representa esa base de datos. Estos son lo que se llaman los code chunks, son fragmentos de código insertados en el documento de texto. Todo esto viene de un concepto más amplio, por si alguien está interesado en profundizar en ello, que es el concepto del literate programming. Si buscáis en la Wikipedia, pues encontraréis bastante información sobre de qué va todo esto. Es un concepto propuesto por Donald Knuth, que es el creador de TeX, sobre el que se basa LaTeX, y es una idea, pues bastante interesante, por si alguien quiere echarle un vistazo. Entonces, pero al final la idea es integrar
el texto, los documentos de texto y el código. Código que se ejecuta. Si yo le pulso en el botón este Neat PDF, lo de Neat y todo eso es una terminología del Literate Programming, veis que lo que genera es un documento PDF con el título que yo le he dicho, tal, el texto que teníamos, lo que estaba marcado en negrita, si recordáis, con dos estrellitas, pues está marcado en negrita, los enlaces, nos dice dónde está la ayuda, por cierto, ahora la veremos. Y el código que tenía, me aparece el código, aparece el resultado de ese código, incluso el plot. ¿De acuerdo? Esto es algo realmente práctico, porque si yo en lugar de, imaginaros que aquí tuviese dataset en el cual habría cargado un dataset, simplemente tendría que cambiar el dataset y automáticamente tendría el resumen y la visualización. Es decir, es un sistema que permite automatizar la generación de informes. No solo la generación de informes, con esta misma sintaxis, que ahora veremos un poquito más en detalle, o bueno, veremos la web en la que tenéis toda la ayuda sobre cómo escribir este tipo de documentos. Si yo aquí sigo teniendo las tres opciones. Si en lugar de PDF le digo que quiero un HTML, esa misma información es compilada a un documento HTML. Lo puedo abrir en el navegador, lo abre el visualizador, pero lo puedo abrir en un navegador normal y corriente. E incluso, en caso de que quisiese un documento Word, pues simplemente tendría que darle a Need Word y me generaría un documento Word con pues, un cierto formato, ¿no? Bien, eso también lo podría hacer, bueno, de hecho ya me lo ha hecho, como veis aquí, ha cambiado el output por Word Document. Perdón. Volvamos a nuestro PDF. A nuestro PDF. Bien. Si queréis más información, como decía y como os dice esta propia ayuda, aquí tenéis esta dirección, R Markdown, podríamos copiarla y aquí veis, bueno, pues os habla de cómo se crean este tipo de documentos, tenéis más información, una guía rápida y luego aquí arriba pues tenéis los elementos básicos. Aquí el pandoc, este Markdown, hace referencia al hecho de que se basa en este sistema, pandoc, etcétera, etcétera. Se basa en varios sistemas. Y luego tenemos cosas específicas de, bueno, pues para los documentos, todas las opciones que teníamos, y hay información concreta, ¿no? Por ejemplo, pues, de cómo crear una tabla de contenidos, cosas que son específicas ya de cada formato. Y bueno, como decía, si vais a la parte de Markdown Basics, pues aquí tenéis cómo hacer listas, cabeceras, código de R, código dentro de las líneas, que tiene un formato diferente, los links, las imágenes, etc. Por tanto, es una manera muy sencilla de generar documentos de una manera unificada por un lado y por otro lado que nos permite integrar lo que es el propio código LaTeX. Código R dentro del documento y que se ejecute a la hora de generar el documento. Esto es un ejemplo de cómo generar documentos. Como veíamos, también teníamos la opción de hacer presentaciones. Presentación 1. Tenemos diferentes sistemas, IOSlides, Slidey o Beamer. Por ejemplo, podemos utilizar IOSlides y vemos que bueno, pues también nos genera un documento de ejemplo. Tenemos estos dos hashtags, lo que representan es el comienzo de una transparencia con el título, el contenido. Podemos añadir aquí, por ejemplo, secciones solo con un hashtag. Es parecido a las secciones, en lo que sería un documento normal serían las secciones, subsecciones. Si todo esto, como por supuesto lo tenéis aquí en la ayuda, de hecho aparece aquí al comienzo, cabecera 1, 2, 3, etc.
En el caso de las presentaciones, bueno, pues el primer nivel ahora veremos qué pinta tiene, en el caso de USlides. En el caso de los dos representa el comienzo de una transparencia. Simplemente le daríamos de nuevo a compilar y vemos, podemos abrirlo en el navegador si queréis, que bueno, pues nos genera una presentación utilizando este sistema, en el que vemos la pinta que tienen las secciones, bueno, pues las listas, los itemices, el código, etc. Todo esto es un documento HTML que podéis abrir en cualquier navegador y bueno, pues es una forma alternativa de crear presentaciones. También nos permite compilar los Slidy, es otro sistema, ahora veremos, es ligeramente diferente, si lo abrimos en el navegador. Bueno, pues como veis es un sistema, podríamos poner la pantalla completa, es un sistema diferente, pero bueno, pues, para gustos los colores, como dice aquí el dicho, ¿no? Cada uno puede escoger el que más le guste. Y también tenemos la opción, como decía, de compilarlo y generar un documento de Beamer. Con este mismo código pues, se transforma en código LaTeX, que a su vez se compila, dando lugar pues, a una presentación LaTeX de las de toda la vida, con un formato concreto, bueno, es la forma en la que hace la sección, un poquito especial, el código, etc. De nuevo, lo interesante realmente de todo esto es la utilidad, la gran utilidad es esto de aquí, es decir, poder meter código que se ejecuta a la hora de generar el documento. Se ejecuta, por ejemplo, para generar el plot, en lugar de insertar nosotros el plot a mano. Bien, esta es una forma muy sencilla de hacerlo. Para aquellos acostumbrados a utilizar LaTeX, no tenemos por qué hacerlo de esta manera. Podemos hacerlo directamente utilizando código LaTeX, es decir, no tenemos por qué usar el lenguaje este de marcación, ¿no? El Markdown. Podemos hacerlo utilizando un paquete que se llama knitr. Lo primero, para utilizar knitr, y es el que se recomienda porque hay dos sistemas, tenemos que ir a las opciones, en Tools, Global Options. Tenemos aquí una opción que es Swave. Si veis aquí, Wave, tenemos la opción, ¿no? Wave, RNW, Files, Using, tenemos Swave, knitr. Knitr es un poquito más avanzado que Swave. Entonces se recomienda, por defecto viene Swave, pero es recomendable utilizar knitr. Ok, en ese caso iríamos aquí a la opción rswave, le daríamos y vemos que se genera un documento, una estructura de documento LaTeX. En este caso no tenemos secciones ni subsecciones, pero podemos hacerlas, bueno, pues añadiendo una sección. Y tenemos también aquí la opción de chunks, lo que hablábamos antes de los códigos de LaTeX, o sea, perdón, los códigos de R insertados en el documento. Podemos insertar un código. Le podemos dar una etiqueta, por ejemplo, chunk 1, y aquí, por ejemplo, pues de nuevo, igual que hacíamos antes, podríamos añadir el summary cars, podríamos añadir un nuevo código, un nuevo chunk 2, entre medias, por supuesto, podemos añadir texto, y aquí haríamos un plot, ¿no? Como teníamos. Es decir, podemos escribir nuestro documento LaTeX exactamente igual que cualquier otro documento LaTeX. De hecho, no hay por qué utilizar el formato article, podemos utilizar el que nos dé la gana y luego darle a la opción compilar PDF. Vale, en este caso nos pide que lo guardemos. Lo guardamos donde sea, como ejemplo, y lo compilamos. En ese caso, bueno, pues como veis no tenemos ni título ni nada, lo hemos añadido, pero de nuevo, bueno, pues se genera exactamente igual. Tenemos aquí la opción de el código, el plot, nos lo incluye, etc. La ventaja de esto es que aquí tenemos en esta primera parte, o sea, todos los bloques de código comienzan con este símbolo de menor, menor, y luego una serie de datos, mayor, mayor, igual, a continuación viene todo el código que queremos utilizar,
y finaliza, o terminamos con una arroba para decirle que finaliza el código y que a partir de ahí comienza texto. Esta es la manera en la que Donald Knuth definió el tema del literate programming, cómo separar el código del texto. Entonces, dentro de esos chunks tenemos, si ponéis coma, veis que hay un montón de opciones. Tenemos un montón de opciones, por ejemplo, para decirle echo igual a false, que significa no me muestres el código, simplemente ejecútalo. Como veis, ya no pone summary char, simplemente ejecuta el código. Si queréis más información sobre cómo trabajar con este paquete, knitr, también de nuevo podéis buscáis knitr y bueno, pues aquí tenéis la documentación del señor de Xie, que es el que ha desarrollado todo esto, y aquí bueno, pues tenéis diferentes, bueno, un poco os indica y tenéis mucha información respecto a qué tipo de opciones tenemos, no tenemos, etcétera, etcétera. Y de nuevo, bueno, pues con esto podemos generar documentos o informes de manera automática, tanto utilizando directamente LaTeX, que sería este caso, como utilizando el lenguaje de marcación. Bien, para terminar con este video tutorial vamos a ver otra cosa. Si vamos a la página de RStudio, también podemos acceder a toda la información de estos paquetes. Tenéis aquí diferentes partes y hay un apartado aquí en el centro que pone Air Packages, en el cual tenemos una lista de todos los paquetes que de una manera u otra ahora los mantiene RStudio. Tenemos aquí el knitr, tenemos R Markdown, también tenemos un paquete que se llama Shiny aquí abajo. Uy, va, esto no era lo que yo quería. A la página a la que quiero ir yo, creo que aparece directamente aquí, Discover Shiny, no dentro de los paquetes. En la que nos habla de todo esto de Shiny, que es una forma de generar aplicaciones web muy sencillas. Por ejemplo, tenemos aquí multitud de ejemplos, vamos a ver uno de ellos. En el apartado Galería tenemos diferentes opciones. Como veis, se trata de una página web, pero digamos que es una aplicación web. Nosotros aquí se ha utilizado pues una cierta herramienta para representar los gráficos. Todos estos puntos, ya veis que podemos acceder a la información. Y aquí tenemos una serie de controles que podemos reducir, bueno, pues modificar nuestros parámetros y la gráfica se modifica. Podemos escoger qué representar en el eje X, en fin, podemos crear una aplicación pues, de análisis, de visualización de datos, etc. Por ver otros ejemplos, también aquí utilizando las herramientas de Google para representar, bueno, aquí tenemos, de hecho nos muestra el código, podemos utilizar, bueno, pues nos muestra, ¿no? Cómo está generado en este caso. O podemos utilizar también mapas, en fin, bueno, hay muchas herramientas a la hora de trabajar. Como veis, bueno, pues tenemos aquí una serie de controles, en fin, lo que es una aplicación web. La forma de generar estas aplicaciones, bueno, aplicaciones tan complejas como esta no es sencillo, pero aplicaciones sencillas se hacen de manera muy eficiente utilizando RStudio y el paquete Shiny, como veremos ahora. Si volvemos otra vez a Shiny, tenemos aquí el Get Started, tenéis aquí, bueno, diferentes lecciones de cómo trabajar, pero tenemos un ejemplo muy sencillo aquí mismo. Lo que hace falta para crear una aplicación es crear dos ficheros, dos documentos. Un documento que se llama UI.r, en el que definimos cómo es la interfaz, y un documento server.r, que es el que contiene el código que se ejecuta. Si vamos a RStudio, vamos aquí al tema, el R Markdown, vamos a Shiny, un documento Shiny, y bueno, vamos a poner aquí aplicación, le damos a OK. Run document, tenemos que guardarlo de nuevo.
y con un poquito de paciencia vemos que bueno, pues nos ha generado esta aplicación en la que tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a la hora de representar, fijaros, tenemos aquí las distribuciones que queramos, el número de observaciones y nos modifica el gráfico, o aquí arriba, bueno, pues el número de divisiones para hacer el histograma, el suavizado de la estimación, utilizando en este caso kernels, etc. Nos ha creado una aplicación. Lo que vemos es, bueno, pues al final tenemos aquí, aquí tenéis un ejemplo de cuál es o cómo insertar los diferentes elementos. Otra opción para hacerlo es directamente a mano crear un documento, como nos decía aquí, ¿no? User Interface, en el cual tenemos que definir un tipo de página con los elementos, por ejemplo, un select input, que es la opción de seleccionar, un checkbox input, en fin, diferentes elementos, un plot output, que representa el plot. Esto lo guardaremos como UI.R, como nos decía. Un nuevo documento R, en el cual vamos a definir qué es lo que tiene que hacer nuestra aplicación, en la que, como veis, bueno, pues hay una serie bueno, básicamente definimos cómo hay que renderizar el plot en función de las entradas. Esto lo guardaríamos en server.r y simplemente, bueno, ya veis que cuando tenemos UI.r, o sea, cuando detecta RStudio que estamos con una aplicación, tenemos aquí un botoncito ejecutar aplicación y simplemente se nos generaría pues una aplicación, ahora vamos a abrirla en un navegador, muy sencilla. No hemos añadido nada así especial, simplemente es bueno, pues la pequeña aplicación esa que nos venía de ejemplo. El número de divisiones es parecida al otro ejemplo que teníamos, pero bueno, con menos datos. Mostrar la densidad o no, en fin, una serie de opciones. Bueno, pues trabajando un poco todo esto, podemos crear aplicaciones pues como las que hemos visto antes, ¿no? Si os fijáis aquí, esto es importante, es una aplicación web. Lo que hace Shiny, también lo podéis ver aquí cuando ejecutáis la aplicación, es crea un pequeño servidor en el cual funciona en un puerto, que es en este caso, bueno, uno al azar, que es el 5426. Entonces simplemente pues, abrís un navegador en localhost, esto es el equivalente a localhost, y con ese puerto, y lo que veis es, bueno, pues tenéis la aplicación. Se puede adaptar todo esto o utilizar o configurar, digamos, los parámetros a la hora de ejecutar la aplicación o el servidor para que pueda dar servicio a direcciones que vengan de fuera y no funcione solamente en localhost. De hecho, si hay alguien que está muy interesado en desarrollar aplicaciones, si vamos otra vez aquí a Shiny, probablemente aquí en la opción Deploy, veis que tenemos, bueno, hay dos opciones, que es Shiny Server, que es, bueno, pues podemos montar nuestro propio servidor que ejecute aplicaciones de tipo Shiny, o tenemos este shinyapps.io, que es, bueno, está todavía en versión de prueba, que es un servidor en el que nosotros pues, podemos crearnos una cuenta y podemos tener nuestras aplicaciones web subidas. Por tanto, bueno, pues como veis es bastante sencillo. Bueno, requiere un poco de navegar en todo esto de lo que es el Shiny. Tenéis muchísima documentación, tenéis tutoriales, tenéis artículos sobre cómo hacer cosas particulares, etc. Hay muchísima información sobre cómo crear aplicaciones y, como os decía, bueno, pues aquí habéis visto en la galería que tenemos todo tipo de aplicaciones que nos permiten, o sea, podemos crear cosas bastante avanzadas a la hora de bueno, pues crear aplicaciones muy complejas. Por tanto, y resumiendo, RStudio, además de permitirnos trabajar con R, ejecutar,
etcétera, nos permite tanto crear, nos ofrece una serie de herramientas tanto para crear documentos como presentaciones de manera automática, incluyendo código R, y también nos permite crear, bueno, pues como hemos visto, aplicaciones muy sencillas. De hecho, y bueno, eso no lo hemos visto, pero también podemos, si vamos a la opción Air Markdown, en Shiny también tenemos la opción de crear presentaciones en HTML, combinando el IO Slides con la idea de las aplicaciones, de tal manera que podemos tener, como vemos, a ver, se me ha escapado, podemos tener nuestras presentaciones, como hemos visto antes, una presentación, con la diferencia que en esa propia presentación nosotros podemos integrar, como hemos visto, la aplicación. Por cierto que el IO Slides este es un sistema bastante interesante, nos permite poner en pantalla panorámica o no, y tiene una serie de herramientas y de opciones que, bueno, lo hacen bastante interesante. Entonces ya no solo podemos ejecutar código, sino que podemos tener presentaciones, digamos, dinámicas, en las que podemos cambiar los parámetros y ver cómo eso afecta o modifica. En resumidas cuentas, todo un mundo de posibilidades a la hora de elaborar documentos, presentaciones, etc.